Este es el segundo vídeo que grabo y lo que voy a hacer es el problema número 19 del final del tema 9 de la página 242. En este problema nos dan una lámina de caras plano-paralelas. ¿Os acordáis de que en el laboratorio la vimos el martes? Era una lámina con forma de trapecio tal que así, y hacíais que cuando incidía la luz desde un lado, por dentro veíamos que se desviaba, pero que luego salía totalmente paralela. Entonces teníamos una hoja de papel donde podíamos dibujar el trayecto y ver que estas dos líneas eran totalmente paralelas. Entonces lo que ocurre en esta lámina es que la luz se desvía, que es básicamente lo que ocurre pues cuando tenemos la cuchara dentro del vaso de agua y vemos como que se corta en dos, como que está partida la cuchara. Vale, en este problema nos dice que la lámina plano-paralela tiene un espesor de 1,5 centímetros, es decir, el grosor de la lámina son 1,5 centímetros. Nos dice que está sumergida en aire, por eso pongo aquí n, que es el índice de la lámina, y luego el aire, que es n igual a 1. N, que es el de la lámina, es igual a 1,58, que es un dato dado. El rayo de luz incide en una de las dos caras con un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos la normal dibujada y el ángulo de 30 grados. Y nos piden tres cosas. En el apartado A, que dibujemos la marcha del rayo, a través de la lámina y hasta que sale. En el apartado B, que demostremos que el ángulo de incidencia, que es este, os lo recuerdo, ¿vale? Este de aquí sería incidencia, es como en el problema del prisma que os mandé corregido antes. Es igual al ángulo de emergencia. Emergencia será el ángulo con el que salga la luz por este lado de la lámina, ¿vale? Es decir, parecido a lo que hicimos del prisma. Y en el C nos pide la distancia recorrida y el desplazamiento lateral. Entenderemos mejor lo que nos pide en el C una vez que tengamos dibujado el A. Voy con el A, que solamente es dibujar. El rayo entra con un ángulo de 30. Al entrar en la lámina, como la lámina tiene un índice de refracción mayor que el aire, el rayo se acerca a la normal, ¿vale? Es decir, que el ángulo este, voy a llamarle θ sub 2, va a ser más pequeño que el ángulo de 30 que incidía ahí. Lo podremos hallar con la ley de Snell, no habrá ningún problema. Y luego este rayo saldrá por aquí. Luego hablamos de cómo es esa salida del rayo. Sea como sea, dibujo aquí la segunda normal de la cara 2. ¿Vale? Vamos a poner aquí cara 1 y cara 2 de la lámina. Y el ángulo sale de aquí. Entonces voy a marcar aquí que este es el ángulo de emergencia. Emerge o sale de la lámina. ¿De acuerdo? Vale, pues ya hemos hecho el apartado 1, que es la marcha del rayo. Ahora vamos a demostrar que el ángulo de incidencia y de emergencia es igual. Para hacer este apartado vamos a necesitar a Snell. Entonces ya sabéis. Ley de Snell para la refracción. Vale, la ley de Snell. Empezamos con la cara 1 y decimos N1, que va a ser este, o sea, en este caso este es N1 y N2. Vale, N1 por seno de 30 grados es igual a N2 por seno de θ sub 2. Y en la cara 2 lo que ocurre es que N2, porque ahora estamos dentro de la lámina, por el seno de, vamos a poner aquí θ sub 3, y ahora hablamos de quién es θ sub 3, es igual a, y salimos, N1 por seno de θ, voy a poner aquí de E de emergencia. Emergencia. Vale, entonces, nos pedía demostrar que estos dos eran iguales, es decir, que 30 y el de emergencia van a ser el mismo, o sea, este debería de ser 30, pero yo lo quiero demostrar. Entonces, por geometría, esta normal y esta normal son paralelas entre sí, y la cara 1 y la cara 2 son paralelas entre sí. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que este ángulo, son opuestos por el vértice. ¿Vale? Entonces, θ sub 2 y θ sub 3 son iguales. Por geometría. Entonces podemos borrar aquí θ sub 3 y cambiarlo por θ sub 2. Vale.
Teta sub 2 es calculable. Voy a coger aquí la cara 1 y voy a decir, a ver, 1 seno de 30 es igual a 1,58, seno de teta sub 2, teta sub 2 es el arco cuyo seno es 1 partido de 1,58 por el seno de 30. Pongo aquí una D para recordaros que la calculadora, por favor, tiene que estar en modo grados. Y calculamos. Y ahora mismo... Disculpadme que no encontraba la calculadora. Arco cuyo seno es... seno de 30 entre 1,58. 18,44 grados. Vale. Nos quedamos con eso. Entonces voy a sustituir estos dos ángulos que ya son conocidos. Es decir, estos son los dos. Vale. Voy a borrar esto. Esta ecuación la voy a borrar porque la cara 1 ya la hemos utilizado y no la necesitamos. Uy, perdón, que he borrado de arriba. Y nos quedamos con la cara 2. En la cara 2 teníamos n2 por seno de teta 2, que es 18,44, n1 por seno de teta 1. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que cuando yo sustituya, yo diré 1,58 por seno de 18,44 va a ser igual a 1 por seno de teta emergencia. Esta es la misma ecuación que la de la cara 1. Entonces, obviamente, cuando despejemos, aquí nos va a salir que esto es 30, ¿vale? Esta sería una forma de demostrarlo. ¿Es necesario realmente todo este cálculo? No. Simplemente con explicar, ojo, no vale solamente esto, hay que explicar el porqué, ¿vale? O sea, esto yo lo he puesto resumido, pero habría que contarlo. Con explicar que por razones geométricas esta recta está cortando estas dos paralelas entre sí, por lo tanto, al ser opuestos por el vértice, este ángulo y este son iguales. Entonces, por simetría, este ángulo tiene que ser igual a este. Es como la misma situación. La situación que ocurre en la cara 1 es aire-vidrio, la situación que ocurre en la cara 2 es vidrio-aire, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el rayo? Que el rayo entraba por aquí y va a salir por un sitio que hace que haya un desplazamiento lateral. Entonces, visto que ya hemos hecho el apartado A, que es dibujarlo, visto que ya hemos hecho el apartado B, que es demostrar que los ángulos son iguales, vamos a ver la distancia recorrida y el desplazamiento lateral. Para ello, voy a borrarlo todo y voy a hacer un dibujo más grande que os ayude a entender qué es exactamente lo que se nos pide. Vale. A ver, volvemos a hacer la lámina, pero en grande. Y entonces decíamos, normal de la primera cara, rayo que entra con 30 grados, ya sabemos que atraviesa con 18 y pico grados, y vuelve a salir otra vez respecto a esta nueva normal que pintamos aquí, con otros 30 grados. Vale. Bien, la distancia recorrida vamos a llamar al punto de entrada A. Es decir, A es este punto de aquí. Y al punto de salida B, que es este punto de aquí. La distancia recorrida es esta. La distancia que hay desde A hasta B. Porque nos pide la distancia recorrida dentro de la lámina, ¿vale? O sea, es lo que viaja la luz dentro de la lámina, es ese trozo, o sea, tenemos que calcular ese trozo. Y luego, ¿cuál es el desplazamiento lateral? Para entender el desplazamiento lateral tendríamos que pintar el rayo incidente prolongado, ¿vale? Es decir, este rayo de 30 grados como si siguiese existiendo. Ese rayo ya no existe porque la luz se ha desviado, pero como si siguiese existiendo, ¿vale? Entonces, esta es la prolongación
del rayo incidente. ¿Vale? Que es paralelo al rayo emergente, ¿vale? Este es el rayo emergente, el rayo que sale. Vale, pues la distancia lateral es, o desplazamiento, la distancia que hay entre estas dos. La voy a llamar D. ¿Vale? Es decir, si prolongamos este rayo y este, o sea, en el papel que hicimos en el laboratorio, si alguien lo tiene en su casa y alguien lo escribió, me parece que Victoria lo hizo, podéis ver que es justo la distancia entre estos. O sea, con la regla fácilmente lo podéis medir si lo tenéis dibujado y prolongáis con la regla los dos rayos que tenéis, ¿vale? Pues esto es lo que hay que hallar. Para ello vamos a usar la geometría y el dato que hemos calculado antes, que eran 18,44. Entonces voy a dejar este ángulo como 18, voy a redondearlo, ¿vale? Para recordar, este ángulo eran 18. Y vamos a ver geométricamente qué podemos hacer, ¿vale? Entonces, recordemos que el espesor de la lámina lo conocemos. Ese espesor es conocido. El índice de refracción también lo conocemos. Perdonadme que estoy mirando el dato. Vale. Y vamos a ver qué relación podemos buscar. Entonces hay varias relaciones trigonométricas que pueden ayudarnos. Vamos a pensar primero en la distancia. Hay un triángulo que podemos trazar, voy a utilizar otro color para ver si consigo que lo veáis. Voy a utilizar el verde, que sería esto, que es lo mismo que esto, que es la distancia, que es lo que nos interesa, ¿vale? Esto y esto, que es el tramo recorrido por dentro, ¿vale? Este ángulo va a ser de 90 grados. Podemos utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Este ángulo de aquí puedo hallarlo, porque son 30 menos 18, que son 12, ¿verdad? Sí, 12 grados, ¿vale? Ese angulito son 12 grados. 12 grados, ¿vale? Voy a copiar el triángulo este aquí aparte. Esto es D, esto es AB y esto no sabemos lo que es. Y estos son unos 12 grados. 90. Lo que sí sé es que de este ángulo, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Y cateto opuesto y hipotenusa se relacionan con el seno. Entonces tengo seno de 12 grados es D partido de la distancia AB. Luego ya tengo una manera de relacionar esas dos distancias, que es lo que quiero averiguar. Yo quiero saber D y quiero saber AB, ¿vale? Son dos incógnitas. Lo que pasa es que aquí tengo dos incógnitas en una sola ecuación, entonces hay que buscar otra ecuación. Entonces lo que voy a hacer es, con otro color, marcaros un segundo triángulo. Entonces, ese segundo triángulo que vamos a hacer es este. Bueno, me ha salido una birria tremenda. Voy a ponerlo aquí aparte, ¿vale? El triángulo sería este. Entonces, esta distancia es AB, ¿vale? Esta distancia pues no la conocemos y esta tampoco, pero sí sabemos este ángulo. 18. Perdón, esta distancia sí la conocemos. Esta distancia es el espesor de la lámina, que es 1,5 centímetros, ¿vale? Entonces esta ecuación es útil porque vuelve a aparecer una de mis incógnitas, que es la distancia AB, pero aparece una conocida. Entonces también conozco este ángulo que es 18, ¿vale? Este sería nuestro triángulo. Y entonces con ella puedo hacer otra relación trigonométrica. De 18 este es el cateto contiguo y esta es la hipotenusa. Entonces voy a aplicar esta vez el coseno. Coseno de 18 es cateto contiguo, que es 1,5 centímetros, entre hipotenusa, que es AB. ¿Sí? ¿Lo vemos claro? Vale, pues voy a calcular AB.
Calculadora en modo grados, por favor. No se nos olvide. Bueno, mi calculadora ya había desaparecido otra vez. Vamos a ver con ello. Perdón, esto es 1,5. 1,5 entre coseno de 18. Esto va a ser 1,58 centímetros. Vale. Pues como ya tenemos a B, ya podemos calcular la D arriba, ¿no? $1,58 y nos sale 0,33 centímetros. Que sería el desplazamiento lateral del rayo. Y ya hemos acabado.